Hola, estoy aquí para contarles una historia. Hace unos años me fui de vacaciones a una isla del sur de Chile que se llama Chiloé, y cuando iba en viaje me acuerdo que encontré una revista, National Geographic, y cuando le vi el título decía Hatshepsut, el faraón que era mujer. Me quedé muy intrigado y me fui directamente a la página en donde comenzaban a hablar de la historia de este personaje. Y recuerdo que después de terminar la historia me quedé perplejo, porque me pareció una historia increíble. Y en una de las páginas de este reportaje salía una foto que me dejó sin palabras. Era el templo funerario de la reina faraona Hatshepsut, ubicada en Egipto. Y lo único que pude pensar en ese momento fue: necesito ir ahí. Así que ahí empezó este viaje. Ahí, y cuando chico, mientras yo investigaba sobre la historia de Egipto, ahí empezó este viaje. Pero bueno, el viaje en sí, el viaje físico, se los voy a resumir en este video. Así que solo puedo decir una cosa más. Welcome to Egypt. You are welcome. You are welcome. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Welcome to Egypt. Son las 7 de la tarde y estamos ya desembarcando en Egipto. Bye. Bye, thank you. Ahora tenemos que entregar estos papeles en inmigración y luego tengo que ver cómo juntarme con el Dalan, porque se supone que va a llegar más tarde, pero no sé cómo nos vamos a comunicar. Primero quiero ver si puedo pasar al baño. Ya estoy en el Cairo. Me caigo. Ya pasé, mostré mis documentos y todo y no hubo ningún problema. Me pidieron un papel que me pasaron en el avión, también me pidieron los resultados del COVID y me pidieron el pasaporte. Y no tuve ningún problema para poder llegar acá. Llegamos. Acabo de salir de la parte internacional del aeropuerto y me revisaron completo. Hicieron romper mi mochila, me sacaron los zapatos, me metieron a la pieza, hicieron que me sacara todo de los bolsillos, que sacara todo de mi maleta, que sacara todo de mi mochila, que abriera todos los estuches. Me revisaron completo. Pues solamente a mí y a otras personas, no sé por qué. Según él se lo hacen a todas las personas que vienen de Sudamérica, pero no sé qué tanto le creí. Ya estoy acá esperando a ver si llega el dato, a ver si es que no lo revisan. Hola, estaba editando el video y me acordé de algo que quería decir respecto al taxi. Cuando nosotros llegamos al aeropuerto del Cairo nos encontramos con mucha gente ofreciéndonos servicio de taxi. No agarren ese servicio de taxi. A nosotros nos cobraron desde el aeropuerto hasta nuestro primer hotel, que quedaba cerca de las pirámides de Giza, 25.000 pesos chilenos. Eso eran 520 más o menos libras egipcias, incluyendo la propina que le dimos después al taxista. No lo hagan.
lo que pueden hacer es, antes de salir a la parte pública del aeropuerto, comprar una tarjeta microSIM, la tarjeta que ocupe su celular con internet. Hay un puesto de Orange, que es una de las compañías que entrega internet en Egipto. Y al salir, ya con internet listo a la parte pública, pueden pedir un Uber. A nosotros ese mismo trayecto, acabo de sacar la cuenta en Uber, nos habría salido 8.000 pesos chilenos. Nosotros elegimos el más barato. De verdad que es tan caro que es una estafa. Solo nos dimos cuenta después, porque es demasiado caro los precios que ellos te ponen. Y con un Uber te puedes ahorrar mucha plata. Así que, por favor, no lo hagan. Continuemos viendo este maravilloso video. Good, but I am under English. I am understanding the English in the work. Yeah. In the work, and I am understanding the work. Okay, and English good. The work. So work. دائرة small. لكن مو good English. السلام عليكم. Pasamos a echar benzina. Todavía no llegamos, no tenemos idea cómo llegar porque no tenemos mapa, ni internet, ni nada. Así que estamos confiando totalmente en la hospitalidad egipcia. Continuando con nuestro viaje por las calles del Cairo, llegamos finalmente a nuestro hotel. Luego de eso tuvimos la gran oportunidad de pasar un rato muy entretenido con personas locales de Giza, con el señor Osama y los chicos que trabajaban en el Telepizza. Y luego de eso, y después de un poco de Friends con subtítulos árabes, nos fuimos a acostar para continuar con el día siguiente. Bueno, aquí nosotros tomamos el ascensor. Es el nombre del hotel, Hyatt Hotel. Y estos es que tienen una puertita, así. Y nosotros la abrimos. Para tomar desayuno, nosotros seleccionamos el número 4. Aquí. Y sube. Y esta es la mejor parte del hotel. Bueno, como pudieron ver, yo creo que esa es la mejor parte del alojamiento, que es la vista que tiene. Aparte que, siendo que hay otros alojamientos que están por acá cerca, como con esta vista, este está como justo al medio. Entonces está súper bien posicionado y tiene una súper buena altura, entonces la vista es muy linda. De aquí de desayuno nos trajeron eso de allá, que me imagino... Ah, sí, dice, mermelada de frutilla. Y miel. Y también tenemos estas cositas que no sé qué son, porque está todo en árabe, no dice nada en inglés ni en español. Bueno, obviamente en español no. Plain halva. Ah, claro, ahí dice plain halva, no sé qué será una halva. La palabra halva se emplea para distinguir entre muchas variedades de dulces basados en pasta de sésamo. Este tipo de dulce es muy popular en la gastronomía del Medio Oriente y también en las de la India, Pakistán e Irán. Los ingredientes principales son semillas de sésamo o pasta de tahini edulcorada con azúcar o miel. Nos trajeron un omelette a cada uno, eso que es retarraga y esto que es berenjena. Eso de ahí creemos que es hummus y pancito árabe. Más botellas de agua que nos regalan en todos los hoteles. Acá suelen regalar botellas de agua porque no se puede tomar el agua de la llave. Ya, vamos a probar con el pancito árabe esta cosita de acá, que la verdad es que no sabemos cómo se llama, pero sabemos que son de porotos porque eso nos dijeron. Y como pueden ver, está caliente. Which room number? We stay here? Which room number? My number? We stay here? Room number, room. Room number. Room number. Right, okay. Y se apagó. Está grabando.
Ya, pues, interrumpiste mi probada de poroto. Bueno, ahora voy a probar esta cosita de acá, que es berenjena. Que el Dalen ya lo probó y dijo que estaba fuerte. Así que me asustó un poco. Sabe como ácido y fuerte. Tiene como zanahoria, unas hojitas y si no me equivoco también tiene cebolla. ¿Qué fue lo que más te gustó del desayuno? Este pan habrá que compartirlo con las demás gente. ¿O solo para nosotros? No creo. Bueno, es que escaleta. Nos trajeron mucho pan. Estoy comiendo tortillitas ricas. Creo que esa tortilla se llama pan árabe. Está muy rica. Con los porotitos y nomás. Aparte que tiene una textura como suavecita, como rica. Y con esta vista creo que todo sabe mejor. Vamos a ir a las pirámides. Esta es la entrada de las pirámides, pero por fin estamos en las pirámides. Amaneció acá en el Cairo temprano y esta es la vista que tenemos acá. Nos dijeron que no podíamos hablar acá adentro. Debo decir que a mí me da un poco de claustrofobia estar aquí adentro.